eran 2 o algo así. No sé si me las podías recordar. Para metal, tienen 5 estados de oxidación, el cromo y el manganeso, ¿sí? 5. 2 y 3, el 2 y el 3 para el cromo y manganeso es igual. Cuando están como 2 o 3, se comportan como metales. 4, 6, 4, 5 y 6 para el cromo se comporta como no metal. 4, 6 y 7 para el manganeso se comporta como no metal. Ah, claro. Sí, no, no entendía lo que había tomado nota. Sí, pero ahora sí ya entiendo. ¿Sí? Sí. Entonces, los dos estados de oxidación más bajos, que sería el 2 y el 3, para el cromo y el manganeso, se comportan como metales. Se usa el ICO o el oso, ¿sí? Esos dos se usan. Para cuando se comportan como no metales, empezamos como del mayor estado de oxidación, que es el 6 o el 7, dependiendo si es el cromo o el manganeso, y sería eh, permanganato, sería, sí, 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 o sería el manganato, o sería el mangánico, ¿sí? Ah, yo Profe, en eso el va en el de... parcial. Uy, perdón. No, no ¿Cómo? importa. Pregunto si va en el parcial esos En el tipos. primer parcial va todo nomenclatura, chicos. Todo, formación de compuestos. Ahí no les permiten tener la tabla de aniones y cationes. Es el único examen que no permiten. Por eso es que ya tendrían que haber hecho toda la primera parte de la guía de nomenclatura. Todos los ejercicios, que son muchos, ¿eh? Son bastantes. ¿Hicieron algo? ¿Han podido avanzar, estudiar? Acá hay una pregunta que me hizo una de sus compañeras y me dice si subió las grabaciones o no al aula. Sí las subí a las grabaciones, ¿sí? ¿Alguna duda más, chicos? Ejercicios. Sí, ahora vamos a ver ejercicios sobre los temas nuevos que vamos a dar y sobre todo formación de compuestos, ¿no? Y estequiometría. Les paso ahora, les comparto pantalla y empiezo la grabación. ¿Dónde estás? Ay, lo cerré. No comparto nada porque lo cerré a lo que estaba. Ah, un segundito. Ahí estamos. A ver si se abrió. Ahí estamos. Sí. Muy bien. Listo. Les comparto ahora sí. Estos PDF ya los tienen subidos en el aula. Y vamos con parte de la ejercitación. Y de paso vamos viendo lo que es estequiometría, reactivo limitante y reactivo en exceso. Muy bien. Comienzo la Profe, grabación. Sí, decime. no, a mí las grabaciones que usted dijo que subió no me aparecen, no sé dónde buscarlas. Hoy yo las vi, ¿eh? Las dos Porque, o grabaciones. sea, De las dos clases anteriores yo las vi. A ver, un segundo. no sé si a lo mejor no están para que la veamos nosotros y usted sí la subió. Porque, o sea, está Mm, solamente unas clases de estequiometría y los ejercicios. Eso veo nomás en la parte práctica. un segundo, que ahora me estoy metiendo en el aula virtual. Un segundo, si las... Hoy me había fijado a ver si se habían subido o no y estaban.
¿A todos les pasa lo mismo, chicos? Sí, profe. A ver. Denme un segundito. Me parece como que están visibles, chicos. Me parece como que están visibles. Les muestro. Les comparto pantalla. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver la pantalla? Sí, profe. ¿Sí? Fíjense, ejercicios resueltos de la unidad 1, parte 2, y después tenemos clase de estequiometría, parte 1, clase de estequiometría, parte 2. Sí, sí, eso me aparece, pero yo pensé que usted había subido los power de las otras clases con los cuadritos y eso. El PowerPoint, me estás preguntando. Claro, sí, eso. Los de las clases pasadas de la formación de compuestos y eso. El PowerPoint, ese no lo subí. Ese no lo subí. Ese tal vez me colgué en subir ese PowerPoint. Pero las clases sí las subí. ¿Dónde está el PowerPoint? El de las que tuvimos las semanas anteriores. Sí. Ah, no, no me aparece. O sea, tengo es ahí la que usted nos mostró de No voy a, estequiometría, bueno, pero ya esas sí. las voy a revisar de nuevo y las vuelvo a bajar y las vuelvo a subir. A ver si es un problema del aula. ¿Sí? Dale, profe, Profe, gracias. a mí ni Vale. siquiera me aparece lo que acaba de mostrar. ¿No les aparece? A mí lo que acaba de mostrar no me aparece. Profe, esas clases están, pero duran 30 minutos, 20 minutos. Capaz se ha equivocado clase. Bueno, ahora me fijo bien. Ahora me fijo y las subo. Me fijo bien y las subo. Tucu, tucu, tucu. Termino la clase y las subo, chicos. O las veo de nuevo a ver qué es lo que se subió. ¿Eh? Bueno, bien. Chicos, en la guía de ejercicios prácticos de la página 33, eso lo tienen subido a la guía de ejercicios prácticos, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 7 de lo que está resuelto. ¿Qué dice? En la página 34, perdón, no en la página 33. ¿Cuál de los siguientes es un proceso químico? Dice. Ennegrecimiento de la plata. ¿Qué sucede con la plata, chicos? Cualquier cosa que ustedes usen de plata, ¿qué es lo que le pasa? A las chicas que usan más plata, anillos, aros, Se oxida. bien, y queda como más oscuro, como ennegrecido, ¿sí? ¿Qué es un proceso físico o químico? ¿Físico? Químico. Es un proceso químico, exactamente. Ahora contéstenme. La fusión del plomo. Físico. ¿Perdón? Físico, No, ¿no? físico. Bien, Porque cambia de estado. solamente cambia de estado, ¿sí? No cambia en nada, el plomo sigue siendo plomo en estado líquido y en estado sólido. Bien. Disolución de azúcar en agua. Físico también. Físico, ¿por qué? Que se disuelve en agua.
Porque no hay un cambio químico, es solamente pasa a estar sólida a estar en solución con agua, pero sigue siendo azúcar, sigue siendo glucosa o fructosa o lo que ustedes, o sacarosa, lo que tengan, ¿sí? No es que cambia la molécula, nada más. Bien, el ejercicio 10. La clase pasada habíamos visto números másicos y números atómicos, ¿sí? ¿Me pueden definir lo que es el número másico y el número atómico? Con sus palabras, no. Número másico era que tipo te definía la cantidad de protones y neutrones que hay en un átomo. Exactamente. ¿Y el atómico? Solamente los protones. Los protones, ¿sí? Que esté relacionado que si es un elemento neutro, un átomo neutro, tenemos la misma cantidad de neutrones de protones que de qué? Electrones. Electrones. Que de electrones. Bien, entonces, cuando ustedes van a una tabla periódica, ahí les muestro la tabla periódica, ¿sí? Esta es una tabla periódica, siempre van a tener un cuadrito en donde les explica cada uno de esos números que aparecen en cada uno de los elementos, y van a tener el peso atómico, o el número másico, que es lo que nosotros le llamamos, ¿sí? Y el número atómico, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Si ustedes se fijan en la tabla, fíjense en el número atómico. 1, 2, 3, 4, y así va avanzando, ¿sí? Fíjense que va de uno en uno avanzando. Eso significa que cada uno de esos elementos va obteniendo en su núcleo o en su parte externa, ¿sí? Un electrón y un protón más. ¿Estamos? ¿Sí? O ustedes han observado, ¿no? Que va aumentando uno en uno. ¿Me expliqué ahí o no? Recuerden que el número atómico está relacionado con la cantidad de protones, ¿sí? Si el elemento es neutro, tenemos la misma cantidad de protones que la misma, y la cantidad de protones es exactamente igual a la de los electrones. Entonces, este número de acá, que es el número atómico, que es el Z, si ustedes se fijan, de un elemento a otro elemento va aumentando de uno en uno. Y eso significa que tengo 5 protones y 5 electrones. 6 protones, 6 electrones, ¿sí? Lo que cambia es el número másico. El número másico está relacionado con los neutrones. Los neutrones son los que le dan el peso o la masa a cada uno de esos elementos. Recuerden que los electrones y los protones son tan pequeños que no tienen que su masa es casi despreciable con respecto al peso de los neutrones. Bien. Volvamos. Entonces, para poder determinar o para poder calcular, ¿sí? Tenemos número másico, número atómico. Para poder obtener la cantidad de neutrones, al número másico le restamos la cantidad de protones para poder obtener los neutrones. Y si es un elemento neutro, tenemos la misma cantidad de protones que de electrones. Bien, todos estos elementos que están resueltos acá son neutros, excepto uno que estaba en el ejercicio. A ver si aparece. Este de acá. En el ejercicio 11, que tenemos el ion hierro. Acá tenemos, fíjense. Miren, tenemos número másico, número atómico, y acá el elemento no tiene carga 0, tiene carga más 2. ¿Qué significa que tengo una carga más 2, chicos? Que perdió 2 electrones. Perdió 2 electrones, entonces cuando ustedes hagan los cálculos, ¿sí? La cantidad de protones, la diferencia que hay entre los protones y los electrones no va a ser 0, sino que va a ser 2 positivo. Entonces, si tenías 26 protones,
vas a tener 24 electrones, porque has perdido 2 electrones en el proceso. Lo mismo pasa cuando tenés iones con carga negativa, pero al revés. Por ejemplo, que es el ion del oxígeno, que tiene 2 cargas negativas. Entonces, ¿cómo va a ser la relación o la diferencia entre los protones y los electrones? Igual a -2. Exactamente, voy a tener 2 electrones de más en ese oxígeno, ¿sí? Así es como resuelven los primeros ejercicios de la guía. O sea, no me voy a detener en esto porque yo creo que es bastante fácil y sencillo como para detenerme. Sí está resuelto la tabla del ejercicio 14, ¿sí? En donde tenían que determinar, fíjense que todo lo que está en negro es lo que les venía a ustedes en la tabla. Todo lo que está en azul es lo que la profesora fue desarrollándole y explicándoles paso a paso para mostrarle cómo se completaba esa tabla, ¿sí? El A era el número Básico. másico, el Z es el número atómico, en el número de protones, neutrones, protones y electrones, y la carga neta, ¿sí? Entonces, en base a todos los números que ustedes tienen en negro, todos los datos que ustedes tienen en negro, tienen que hacer los respectivos cálculos. Estos ejercicios suelen salir en los primeros parciales, ¿sí? Así que yo recomiendo que ejerciten esta parte de los protones, neutrones y electrones. Ahora muy bien. Vamos, hay muchos ejercicios resueltos. Yo creo que ya lo han visto. Ahora vamos a ver composición porcentual, que es la unidad número 1, ejercitación de la página, me parece que le puse mal. A ver, no me acuerdo si era la página 33. Sí, arranca ahí. Sí, composición porcentual, arranca ahí. La 35. Ah, no, en la 35. Sí. Sí, me equivoqué mal. Lo siento, arranca en la 35. La composición porcentual es, ustedes tienen un compuesto, ¿sí? Que está formado por diferentes elementos y tienen que saber en el peso total de ese elemento qué porcentaje le corresponde a cada uno de esos elementos que lo conforman, ¿sí? Por ejemplo, en el ácido nítrico. El ácido nítrico tiene un peso molecular de 63 gramos por mol. ¿De dónde lo sacamos? De esto, chicos. Van a la tabla periódica. Dejé de compartir. Van a la tabla periódica, buscan los pesos de cada uno de esos elementos, ¿sí? Hidrógeno es 1,007, nitrógeno es 14,007, pero 0,067, y el oxígeno es 15,994. Entonces, 1 de hidrógeno más 14 de nitrógeno más 16 por 3 de oxígeno tienen el peso molecular de el ácido nítrico. El ácido nítrico pesa 63 gramos por mol, ¿sí? Entonces, queremos saber qué porcentaje de esa masa le corresponde al hidrógeno, qué porcentaje de esa masa total le corresponde al nitrógeno y qué porcentaje de esa masa total le corresponde al oxígeno. Entonces, recuerden que esto, para poderlo poner en gramos, tenemos que decir que está contenido en un mol, ¿sí? Entonces, el peso molecular va a ser gramos por mol. ¿Cómo hacemos los cálculos porcentuales? Regla de 3 simple, chicos. Siempre les digo, en química, sabiendo utilizar una regla de 3 simple, calculan todo. No necesitan acordarse de fórmulas, de ecuaciones, no necesitan acordarse de nada, solamente utilizar la lógica y cómo están relacionados. 63 gramos, ¿sí? Es el peso total del ácido nítrico. Y corresponde al 100% del porcentaje del ácido nítrico. 1 gramo, que es lo que pesa el hidrógeno que forma el ácido nítrico, veamos cuánto es el porcentaje. Es 1,587%,
¿sí? Lo mismo hacemos con el nitrógeno. Si 63 gramos corresponde al 100%, 14 gramos, que es lo que pesa el nitrógeno dentro de ese ácido nítrico, corresponde al 22,22%. Y con el oxígeno pasa lo mismo. Si 63 gramos es el 100%, 48 gramos corresponden al 76,19%. La suma de estos tres porcentajes tiene que dar igual a 100. ¿Se comprendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, perfecto. Bien. Creo que no tiene mucho nivel de complejidad. Vamos a ver este de hidróxido de sodio para pasar a otro ejercicio. El hidróxido de sodio. Vamos y buscamos el peso del sodio en la tabla periódica. ¿Cuánto es, chicos, el peso del sodio? 23. 23. El oxígeno es 16, el hidrógeno es de 1. Cuando hacemos la suma del peso molecular del hidróxido de sodio, nos resulta que es 40 gramos por mol. ¿Estamos? Sí. Estos 40 gramos por mol corresponden al 100% del peso. 23 corresponden al sodio. Entonces calculemos en regla de 3. 40 gramos el 100%, 23 gramos, hacemos 23% sobre 40, nos da el 57%. El 57,5% del peso del hidróxido de sodio corresponde al sodio. 1 gramo es lo que tenemos de hidrógeno. Bien, entonces el porcentaje en peso del peso que corresponde al hidrógeno es el 2,5%. O hacen la diferencia con respecto a 100 para calcular el oxígeno, o directamente hacen otra regla de 3 simple para calcular el porcentaje del oxígeno. 40 gramos corresponde al 100%, 16 corresponde al 40%. Entonces, el que mayor porcentaje tiene en peso dentro de ese hidróxido de sodio es el sodio. Le sigue el oxígeno y luego el hidrógeno. Muy bien. Entonces, cuando les hablen de composición porcentual, está refiriéndose a que tengan que calcular cuánto es el porcentaje del peso total de cada uno de esos elementos dentro de un compuesto. Bien. Ahora, viene el ejercicio 24. El ejercicio 24 tiene una particularidad y ahora se los explico. Déjenme buscar el lápiz. Cuando ustedes tienen un compuesto orgánico, los compuestos orgánicos tienen la capacidad de combustionar, sería, ¿sí? De oxidarse en presencia de oxígeno. El gas butano que ustedes utilizan en sus cocinas, gas natural, o lo que quieran, no sé qué es lo que utilicen en sus cocinas, es un gas orgánico, es un compuesto orgánico el butano, ¿sí? El butano tiene la característica, déjenme buscar la lapicera que la he perdido. Bueno, no me acuerdo. El gas butano tiene la característica de que son cuatro carbonos enlazados, así, de esta manera. Carbono, 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 carbono. ¿Sí? El carbono suele estar utilizando todos sus estados de oxidación, que es 4, ¿sí? Y cuando está enlazado con hidrógeno, forma lo que es el gas butano. ¿Sí? Esto es un gas butano. Cuando ese gas butano se lo coloca en presencia de oxígeno del aire, que es cuando nosotros encendemos la llama de nuestra cocina, está la combustión en la atmósfera de oxígeno. La combustión significa una oxidación de ese compuesto, ¿sí? ¿Qué significa que se oxida? Bueno, que esa cadena de carbonos se va a cortar para formar dióxido de carbono más agua. Todo compuesto orgánico que se oxida en presencia de oxígeno genera dióxido de carbono y agua. ¿Me expliqué?
¿O hay alguna duda? Yo no ¿Puede entendí. repetir, profe? ¿Se comprendió o no? No, ¿No? ¿podría repetirlo, por favor? Tienen una cadena de carbonos. Los compuestos orgánicos tienen la característica que son cadenas carbonadas, que es el carbono unido a otro carbono, pero a su vez está unido a hidrógenos, a oxígenos, a nitrógenos, a azufres, ¿sí? Cuando ustedes tienen la combustión significa hacer una reacción de este compuesto orgánico más oxígeno. La reacción de un compuesto orgánico más oxígeno da como resultado dióxido de carbono y agua. ¿Sí? ¿Ahora sí se comprendió? Siempre que nos hablen de ahora combustión sí. vamos a usar el oxígeno. La combustión, y a ustedes les aclara el ejercicio, en combustión en atmósfera de oxígeno. Generalmente la combustión se hace en oxígeno, ¿sí? Pero hay una combustión no oxidativa que es en nitrógeno, pero eso no quiero ni siquiera que lo recuerden. Esto sucede en los compuestos que solamente están formados por carbonos e hidrógenos, ¿no es cierto?, en presencia de oxígeno, que se libera dióxido de carbono y agua. Hay compuestos orgánicos que en su molécula pueden tener nitrógeno, o que en su molécula pueden tener oxígeno, o que en su molécula pueden tener azufre, ¿sí? Si hay presente nitrógeno, oxígeno, azufre en esa molécula, tiene que aparecer algún óxido de esas, azufre, nitrógeno, bueno, el oxígeno va a estar como dióxido de carbono, en los productos, ¿sí? Por ejemplo, ahí les pongo la pizarra. Bien, ustedes tienen acá el compuesto orgánico, ¿sí? Son cadenas de carbono. Y pongámosle que acá tiene azufre, ¿sí? Ese carbono tiene azufre, acá está enlazado hidrógeno, 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 hidrógeno. Yo hago una reacción con el oxígeno, ¿estamos? Lo estoy haciendo con el dedo, chicos, así que medio desprolijo está saliendo. Cuando un compuesto orgánico tiene combustión en oxígeno, se libera dióxido de carbono más agua, ¿sí? Más algún compuesto que contenga azufre. Pongámosles un dióxido de azufre. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se comprende? Todo lo que aparece del lado de los reactivos tiene que aparecer del lado de los productos, pero de otra forma, transformado. Por eso es que siempre decimos, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces pasamos de estas cadenas carbonadas a dióxido de carbono, agua y este dióxido de azufre si es que tiene azufre en ese compuesto. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? ¿Se comprendió el concepto ahí, no es cierto? Todo lo que tengamos del lado de los reactivos, a esto se los llama reactivos. Que está siempre del lado izquierdo. A esto se lo llama producto, está siempre del lado derecho. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Entonces, vamos de nuevo a la parte que nos incumbía, que era el ejercicio 24. Les hice toda esta aclaración para poder leer la consigna del ejercicio 24. El ejercicio 24 les dice: por combustión en atmósfera de oxígeno de 0,533 gramos de un compuesto orgánico, se obtuvieron 0,969 gramos de dióxido de carbono más 0,172 gramos de agua. ¿Cuál es su fórmula empírica? Muy bien, chicos.
¿Cuáles fueron los productos que se obtuvieron? Dióxido de carbono y agua. Dióxido de carbono y agua. No hay ningún compuesto con azufre, ni con nitrógeno, ni con fósforo, ¿sí o no? Solamente esos dos productos se obtuvieron, ¿sí? Ya eso nos estaría indicando que el compuesto orgánico que nosotros no conocemos no tiene ni nitrógeno, ni azufre, ni fósforo, ni otro elemento dentro de su molécula. Ahora bien, dice, es el 24, ¿no? Sí. Entonces, nosotros sabemos que es un compuesto orgánico. Tiene una X cantidad de carbonos, una Y cantidad de hidrógenos. No sabemos cuál es el número X ni cuál es el número Y. Pero sí tenemos datos. Esto es desconocido, pero sabemos que en presencia de oxígeno, ¿sí?, se libera dióxido de carbono y se libera agua. Nosotros sabemos la masa que hay de este compuesto desconocido y sabemos la masa que obtenemos de esos productos, ¿sí? Eso ya es un dato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tenemos que averiguar cuánto carbono hay en el dióxido de carbono, porque tenemos que hay 0,172 gramos, ¿era? No, 0,969 gramos de dióxido de carbono y 0,172 gramos de agua. Entonces, tenemos que averiguar cuánto carbono provino de este compuesto, ¿sí? Cuánto hidrógeno, que está acá en el agua, proviene de este compuesto desconocido. Y lo que no sabemos es que si este compuesto desconocido posee en su molécula oxígeno, porque tenemos oxígeno acá y oxígeno ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que primero vamos a averiguar? Cuánta es la masa que teníamos de carbono y cuánta masa tenemos de hidrógeno. Y ahora les explico el porqué. Acá me confundí y les puse al revés las hojas escañadas. Denme un segundo, ya se las voy a arreglar y se las voy a cambiar a esto. Acá está. Entonces tenemos 0,533 gramos, que es la muestra que nosotros partimos, 0,969 gramos de dióxido de carbono y 0,172 de agua. ¿Sí? Vamos a averiguar en estos 0,900 gramos cuánta masa de carbono hay. Y en esto, cuánta masa de hidrógeno hay. Para eso hacemos. Primero tenemos que calcular el peso molecular del dióxido de carbono. ¿Cómo se calcula el peso molecular del dióxido de carbono, chicos? Se suma la masa. Se suman la masa, 12 gramos del carbono más 16 por 2 del oxígeno, ¿sí? Entonces, como resultado nos da un peso de 44 gramos por mol. Entonces nosotros sabemos que en 44 gramos de dióxido de carbono, que es la molécula, ¿cuántos gramos pertenecen al carbono, chicos? De eso que sumamos. A ver, hemos sumado todas las masas, ¿sí? 44 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono tenemos? 12. 12, muy bien, ahora sí. Entonces, con 0,969 podemos averiguar con una regla de 3 simple cuántos gramos de carbono tenemos. ¿Sí? Fíjense que yo de este lado puse en la regla de 3 dióxido de carbono, y acá ponemos el carbono. Sí, Juana, decime. Pero no entiendo de dónde salen los 0,900. Se los dio de dato el ejercicio, chicos. Pero si el peso, o sea, ¿no es el peso? ¿Cómo? ¿No es el peso? No entiendo qué es. Acá dice, escucha, por combustión en atmósfera de oxígeno de 0,533 gramos de un compuesto orgánico, se obtuvieron 0,969 gramos de dióxido de carbono. Esto. Y 0,172 gramos de agua. ¿Cuál es la fórmula empírica? Ahí en los datos te lo dan. Lo que pasa es que nosotros tenemos que averiguar cuántos gramos de carbono hay en estos gramos de dióxido de carbono. ¿Sí?
la forma de relacionar los gramos de carbono que hay en este dióxido de carbono es con el peso molecular del dióxido de carbono. Fíjense, nosotros sabemos que en el dióxido de carbono hay pesa 44 gramos. De esos 44 gramos, 12 pertenecen al carbono, ¿sí o no? Sí. Bien. Vos obtuviste en la reacción 0,969 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuántos gramos de carbono hay en esos 0,969 gramos, chicos? Por regla de 3 simple. 0,669 gramos de dióxido de carbono por 12 dividido 44, obtenés los gramos que hay contenidos de carbono en estos 0,969. Fíjate, 0,26427 gramos de carbono hay en estos 0,969 gramos de dióxido de carbono. O Más o sea, menos. me cuesta entender el por qué los 44 gramos. Los 44 gramos de dióxido de carbono es lo que yo tengo normalmente cuando tengo el dióxido de carbono, nada más que el ejercicio me dice que tengo menos. ¿Sería así? Vos tenés la teoría, que es 44, que en 44 gramos de dióxido de carbono, 12 gramos pertenecen al carbono. ¿Sí? Pero lo que vos obtuviste en la vida real, en el laboratorio, fueron esta cantidad de gramos. Y vos tenés que averiguar los gramos de carbono que hay en esta muestra. Listo, ahí entendí. ¿Sí? Bien. Ahora volvamos a la reacción. Profe, tengo una duda. Sí. En decime. esos 44 gramos son 12 de carbono, ¿y los otros de qué son? ¿De hidrógeno? De oxígeno, si es dióxido de carbono. ¿Dónde está el hidrógeno? Pero, claro, sí. Más o menos, ¿sí? 44 gramos. ¿Cómo llegamos a los 44, chicos? Sumamos 12 gramos del carbono, más 16 gramos de un oxígeno, más 16 gramos del otro oxígeno. Así obtuvimos los 44 gramos. ¿Sí? Claro, hay que sumar 2 oxígenos. Claro. Bueno. Siempre los pesos moleculares tenés que sumar los elementos, pero la cantidad de elementos que tenés también. Acá tenemos 2 oxígenos y tenemos un solo carbono. Bien, entonces sabemos que en estos 0,969 gramos, 0,26 gramos son de carbono. O sea que este carbono, la masa de carbono que tenemos al final, es la masa de carbono que estaba inicialmente en este compuesto. ¿Me expliqué? Recuerden, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el carbono, la cantidad de carbono que yo tengo al final, es la misma cantidad de carbono que yo tengo en el compuesto inicial. Ahora no sabemos cuánto hidrógeno ni otro elemento hay, pero ya sabemos cuánto carbono hay. Lo mismo hacemos con el agua. El hidrógeno, ¿de dónde proviene este hidrógeno, chicos? ¿Del oxígeno o del compuesto desconocido? ¿El compuesto? Del compuesto. Entonces vamos a averiguar en esta cantidad de agua cuánto hidrógeno hay. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo mismo que antes. Calculamos Bien. el peso. Hacemos el sacamos peso el- molecular. Bien, ¿cuál es el peso molecular del agua? 18. 18 gramos por mol. ¿Y cuántos, de esos 18 gramos, cuántos gramos corresponden al hidrógeno? 2. 2. Entonces, por regla de 3 simple, calculamos en estos 0,172 gramos. ¿Dónde está? Les dije que... Acá está. En estos 18 gramos, en estos 0,172 gramos de agua, calculamos cuántos gramos de hidrógeno tenemos. ¿Sí? Entonces ya sabemos la masa de carbono inicial, la masa de hidrógeno inicial. Si lo sumamos,
¿Nos tendrían que dar igual a la masa inicial del compuesto desconocido, sí o no? Si lo sumamos, sí. Sí. ¿Lo pueden sumar a ver si da igual? A 0,533. No, profe. No. ¿Cuánto da? ¿Más o menos? Menos. Menos. Entonces, ¿qué estaría indicando que tiene ese compuesto presente en esa molécula? Tiene otro elemento. ¿Cuál? Que tiene otro elemento, el oxígeno. Que tiene oxígeno en esa molécula, ¿sí? Porque la suma de todo el carbono final más la suma de todo el hidrógeno final no hacen al peso total que hemos puesto de ese compuesto desconocido. Entonces ese compuesto orgánico desconocido está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿En qué proporción o en qué masa? Lo tenemos que averiguar ahora. Entonces, sumamos, nos da 0,2833. En estos números, chicos, esta parte de la unidad número 1, les pido encarecidamente, utilicen la mayor cantidad de números decimales. Después del 0, les conviene usar hasta 10 números decimales, ¿sí? Y después les voy a explicar el motivo. Pero utilicen, por eso yo les puse acá varios números decimales después de la coma. Yo sé que a ustedes les molesta, les fastidia poner 2 decimales después de la coma. Y redondean a la primera. ¿Es Pero por cuando se hace proporción? ¿Qué? ¿Es por cuando se hace proporción? Exactamente, pero cuando trabajamos en esta parte de la unidad, solamente en esta, yo necesito que trabajen con la mayor cantidad de números decimales. Y entonces esto lo que hice es sumar la masa de hidrógeno, sumar la masa de carbono, y me da este valor. Entonces, a la masa inicial del compuesto desconocido le resto la suma de carbono e hidrógeno y me dice o me está indicando la cantidad de oxígeno que contiene. Ahora bien, ¿para qué buscamos todas esas masas? Porque podríamos hacer una composición porcentual para luego poder ver cuál es la fórmula de ese compuesto desconocido. Entonces vamos de atrás hacia adelante. ¿Sí? Perdón, de adelante hacia atrás vamos. Entonces, ya tenemos la masa de carbono, la masa de hidrógeno y la masa de oxígeno. Ahora calculemos cuál es el porcentaje. Tenemos la masa total y en base a esa masa total vamos a calcular los porcentajes. Para eso, subo, porque le puse al revés la hoja. Acá está. Vamos a calcular los porcentajes, ¿sí? Entonces, la suma de todos esos gramos me tiene que dar la masa total del compuesto desconocido. Si sabemos que esa masa total corresponde al 100%, entonces 0,26 del carbono corresponde al 49,58,1%. Los 0,01911 gramos de hidrógeno corresponden al 3,5858%. Y los 0,24962 de oxígeno corresponden al 46,83%. Entonces ya obtuvimos la composición porcentual de ese compuesto. ¿Sí? Ahora, ¿para qué? Ustedes me dicen, ¿para qué necesitamos hacer tantos cálculos? Con las composiciones porcentuales, nosotros podemos determinar las fórmulas mínimas o empíricas y a partir de esa fórmula mínima o empírica, determinar la fórmula molecular de ese compuesto. La fórmula mínima o empírica hace relación o hace referencia a cómo se están relacionados en ese compuesto los números de carbono, los números de hidrógeno, los números de oxígeno, ¿sí? En su menor expresión, no en su fórmula molecular, sino que es una mínima expresión. Entonces, ¿qué hacemos con esos porcentajes? Hacemos de cuenta que es, en vez de ser por ciento, que es gramos. Entonces, si nosotros tomamos que la suma de todo esto son 100 gramos del compuesto, 49,581%, un gramo corresponde al carbono.
3,5853 gramos corresponden al hidrógeno y 46,833 gramos corresponden al oxígeno. ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora viene todo el procedimiento para poder determinar esa fórmula mínima. ¿Sí? Nosotros sabemos por tabla periódica que los pesos moleculares del carbono es 12, 0,01115. La del hidrógeno es 1,0797. La del oxígeno es 15,9994. ¿Sí? Fíjense que les puse todos los decimales. Ahora, ¿para qué utilizamos estos pesos? Porque al peso que nosotros tenemos de carbono lo dividimos por su peso molecular y así obtenemos un número de mol. Al peso del hidrógeno lo dividimos por el peso molecular y obtenemos otro número de moles. Al peso del oxígeno lo dividimos por su peso molecular y así obtenemos los números de moles de oxígeno. Bien. Una vez que nosotros hacemos eso, ese es el primer paso. El primer paso vamos a dividir esos gramos por los pesos moleculares de cada uno respectivamente. Y así obtenemos moles. ¿Sí? Recuerden que es gramo sobre gramo por mol, se anulan los gramos y mol pasa para el lado de arriba. Son número de moles. Ese es el primer paso que hacemos. Ahora, como segundo paso nos fijamos cuál de todos ellos tiene el menor número de moles, chicos. El oxígeno. El oxígeno. Entonces, con el menor número de moles que haya dado, dividimos todos los otros números. O sea, estos tres números los dividimos por este número más pequeño. Entonces nos tiene que dar un número entero. Entonces paso esta hoja que estaba mal puesta. Acá está. ¿Sí? Entonces dividimos el 4,1279144 dividido 2,927191 al 3,5575463 por 2,927191. Y el oxígeno, que es exactamente el mismo número. Nos va a dar un número acá. Si nos llegara a dar un número entero, o por ejemplo 1,0009, ya es 1. Si nos hubiera dado 1,9995, ya lo tomamos como 2, ¿sí? Pero en este caso, que solamente tenemos un número entero solo, y estos no están aproximadamente a un número entero, tenemos que averiguar qué número multiplicándolos a los 3 me dan números enteros. ¿Para qué? Para poder averiguar cuántos carbonos hay, cuántos hidrógenos hay, cuántos oxígenos hay en esa fórmula mínima. ¿Me expliqué? Entonces ahora multipliquen 1,4. ¿Tienen la calculadora a mano? Sí. 1,410,196 por 2. $2,820392. Bien. ¿Se aproxima un número entero? Sí. No. Sí. No. Tiene que ser 2,99956. Ah, entonces no. Bien. Por 5 se aproxima, profe. Multiplíquenlo por 3. Profe. Sí. Si fuera, por ejemplo, 1,5, ¿ya lo tomamos como 2? Y lo que pasa es que tenés que ver el número de abajo. Si a esto lo multiplicamos por 2 y a este lo multiplicamos por 2, el número de abajo también te tiene que dar un número entero. ¿Me explico? Más o menos. Multiplica 1,215344,7 por 2. ¿Cuánto da? ¿El primero? 1,215344,7 por 2. Me da 2,430689,4. ¿Se aproxima a un número entero? No, 2. No, porque es 2,44. No es 2,001. No es 1,999998. ¿Sí? Es 2,42.
2, no sé cuánto, 2,40 y algo me dijiste, ¿sí? ¿Me explicó? Bueno, ahora Sí, profe. multiplíquenlo por 3, a ver qué valor les da. ¿El primero o el último? Cualquiera de los dos. El primero Cada da uno- 4,230588. ¿Se aproxima un número entero? No. No. ¿Y el, y el hidrógeno multiplicado por 3? 3,646034,1. No. Bueno, ahora háganlo por 4. Tampoco, profe. 5 se aproxima. 4,86. ¿Por 5? Por 5 da 7,05098. Bien. ¿Y el hidrógeno? 6,076. Bien. ¿Se aproxima un número entero? Sí. Sí. Bien. ¿Y el oxígeno cuánto les quedó? 5. 5. Entonces, 7, 6 y 5 son los números que forman la fórmula mínima o empírica de ese compuesto que se quemó. Que no quiere decir que sea la fórmula molecular. Pueden coincidir la fórmula empírica o mínima con la molecular, pero puede que no sean iguales, ¿sí? Entonces, este es el compuesto desconocido que han hecho combustión en presencia de oxígeno. ¿Se comprendió? Entonces solo como que se redondea cuando tenés 0 algo o 9 y algo. Por eso es que cuando ustedes tienen mayor número de decimales más exacto, se hace al final. Si ustedes van redondeando, la verdad les da cualquier cosa. Hay algunos chicos que les fastidia poner decimales y van redondeando, entonces la fórmula empírica le da cualquier cosa. ¿Sí? ¿Se comprendió? Sí. 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 Bueno. Viene ahora la parte de nomenclatura, que está debajo de composición porcentual y de fórmula empírica o molecular. El ejercicio. ¿Algún ejercicio, perdón, algún ejercicio así de compuestos orgánicos va a entrar en el parcial también? Y a veces han salido. A veces han salido en los exámenes. Todo lo que está en la unidad número 1 va en el examen 1, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, no sé ahora, en realidad, no sé cuál va a ser la metodología que vamos a utilizar para este primer examen, porque anteriormente se tomaba 10 ejercicios. No tengan miedo, solamente si ustedes hacen los ejercicios, en realidad es nomenclatura, y estos ejercicios de composición porcentual o fórmula empírica, si ustedes siguen los pasos tal cual yo se los dije, les sale. No tienen en realidad mucha complejidad. Este era largo, este compuesto. Pero bueno, hay otros ejercicios que no son largos. ¿Sí? Bueno. Cuando vemos en el ejercicio 27 de la página 36, que dice, calcule el número de oxidación de cada elemento de los siguientes compuestos, eso es lo primero que vimos en las guías. Sabemos que, ¿qué es esto, chicos? ¿Un compuesto? Sí, yo sé que es un compuesto, pero ¿cómo se llama? Sal de mesa. ¿Y cuál es la sal de mesa? Cloruro de sodio. ¿Y está dentro de qué familia? De compuestos. Sales binarias. ¿Qué? Sales binarias. Sí, ahí estaba. Al ladito estaba puesto. Bien. Está formado por un metal y un no metal, ¿sí? Sales binarias. Recuerden que las sales binarias, el no metal, siempre utiliza su menor estado de oxidación, que es -1. Por lo tanto, el sodio
que solamente tiene un estado de oxidación, es más 1. La suma de estos dos nos da igual a 0, porque la molécula en sí tiene una carga total 0. ¿Sí? Es neutra. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esto, ¿qué es esto? Ácido hipocloroso. Sí, es un oxoácido, ¿sí? El ácido hipocloroso, recuerden, el oxígeno siempre está como -2, el hidrógeno está como +1, por lo tanto el cloro está como +1. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a seguir. Viendo acá. Fíjense acá el dicromato. El dicromato tiene una particularidad, siempre se la comen. Acá. El dicromato es así. El oxígeno, ¿qué estado de oxidación tiene? -2. -2. ¿Por 7? -14. -14. ¿Es una molécula neutra? No. Sí. Es una molécula neutra, no tiene carga. Los que están rojos es lo que yo les estaba mostrando, pero el dicromato no tiene carga. Bien. El potasio, ¿qué estado de oxidación siempre tiene? Fíjense en la tabla periódica que pertenece al grupo 1A, por lo tanto siempre está como 1 positivo. Esos tienen un solo estado de oxidación, ¿sí? Tengo 2 potasios. ¿Cómo va a ser acá? +2. Por lo tanto, el cromo va a ser 6. Acá abajo sería +6, ¿sí? Pero acá sería +12. Muchos se confunden y me ponen +12 y se olvidan de dividirlo, ¿sí? El estado de oxidación del cromo en el dicromato es +6. ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bien. Un segundito. Y acá les muestro cómo calcular la fórmula molecular. La anterior era fórmula mínima. La fórmula molecular tiene de característica que a ustedes les muestra, les da un peso, ¿sí? Para poder calcular con la fórmula mínima la fórmula molecular. Vamos a leer el ejercicio si no los mareo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El ejercicio 21. ¿Cuál es la fórmula molecular de una sustancia cuyo peso molecular es 140? Fíjense que ya le dan el peso molecular de esa sustancia, 140 gramos por mol. Y su composición centesimal es 51,42% de carbono, 8,57% de hidrógeno, 40% de nitrógeno. Así que ya tienen el porcentaje, no tienen que hacer ningún otro cálculo extra. ¿Sí? Una vez que ustedes ya tienen el porcentaje, lo toman como si fueran gramos. Entonces, a ver, tienen el peso molecular del carbono, el peso molecular del hidrógeno y el peso molecular del nitrógeno. Y utilizan y dividen, ¿sí? Al dividir, le dan los números de moles de carbono, número de moles de hidrógeno y número de moles de nitrógeno. A el menor número de moles lo dividen todos los otros moles por el menor número. Por lo tanto, el nitrógeno me va a quedar de 1. Pero fíjense acá, en el carbono. Fíjense que en el carbono, cuando nosotros hacemos la división, me da 1,4998. ¿Sí? Eso se aproxima a 1,5.
pero no es ni 1 ni 2. Acá, cuando dividimos, en el hidrógeno me da 2,999, que es aproximadamente 3. Que ese sí es un número entero. Y acá cuando dividimos me da 1. Entonces, lo tenemos que multiplicar a los 3 por un número de tal forma que este me dé un número entero. Al multiplicarlo por 2 me da 3 de carbono, 6 de hidrógeno, 2 de nitrógeno. ¿Sí? Y la fórmula mínima va a ser carbono sub 3, hidrógeno sub 6, nitrógeno sub 2. ¿Sí? Entonces, calculamos el peso molecular de esta fórmula mínima. Hagan la suma, 12 por 3, más 6, más 14 por 2. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto? 70 gramos por mol. ¿Sí? Bien, ese es el peso de la fórmula mínima. Pero ustedes saben que el peso molecular es de 140 gramos, ¿sí? Entonces, si dividimos el peso molecular de 140 dividido el peso mínimo, vamos a obtener un número entero. Y ese es el número que multiplicado por esta fórmula mínima me da la fórmula molecular. Entonces lo multiplicamos a todo esto por 2 y me da carbono sub 6, hidrógeno sub 12, nitrógeno sub 4. ¿Me expliqué? ¿Sí? O sea, profe, ponele que en la división te dé otro número. Con ese número multiplicas a todo lo que sería ahí, ¿o no? Tiene que dar un número entero. Generalmente tiene que dar un número entero. Y eso se multiplica la fórmula mínima, sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bueno. Ahora viene un ejercicio, que es el ejercicio 35 de la guía, que está en la página 37, que les habla de reacciones de neutralización. Las reacciones de neutralización es una reacción de un ácido más una base. El ácido más una base dan como productos una sal más agua. ¿Me expliqué? ¿Sí? Entonces, vamos a... Acá hay una pregunta. No, no hay pregunta. Vamos a hacer la pizarra. Así se los explico en la pizarra. Vamos a borrar esto. El ejercicio, les decía, una reacción de neutralización. A partir de la reacción de neutralización, plantee las ecuaciones químicas para la formación de las siguientes sales. Fíjense que es la reacción para llegar a esa sal. Entonces, el primero que les pide es el cloruro de calcio. Para llegar al cloruro de calcio, a través de una reacción de neutralización, recuerden, la reacción de neutralización es un ácido X, ¿sí? Más una base X, que yo se las pongo acá así, ¿sí? ¿Qué pasaba con el ácido y con la base cuando estaban en presencia de agua, chicos? Se disociaban. ¿Y qué pasaba? Perdían los protones, perdían los oxidrilos y se formaba agua, ¿sí? Con protones más oxidrilos se forma agua. Ahora, esta porción positiva que queda el sodio y esta porción negativa que queda el nitrato forman la sal correspondiente, que es el nitrato de sodio. ¿Sí? Así yo obtuve la reacción, por una reacción de neutralización, el nitrato de sodio. Ahora les pido a ustedes que planteen la reacción, pero para obtener cloruro de plata. Vamos a borrar todo esto. ¿De qué hidróxido
puede provenir, chicos? ¿Cuál es el metal? ¿El cloro o el calcio? Calcio. El calcio. Entonces el hidróxido será de Calcio. calcio. ¿El calcio qué estado de oxidación tiene? Tiene un solo estado de oxidación y pertenece al grupo 2A de la tabla periódica. 2. Más 2. ¿Cuántos oxidrilos tendría que tener? Eso. Ahora, el cloro, el cloruro, ¿de qué ácido proviene? ¿Del ácido clorhídrico? Ácido clorhídrico, exactamente. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué da como resultados, chicos? Acá, el calcio pierde los oxidrilos y queda como más 2. Acá tenemos oxidrilos negativos, y acá, ¿qué pasa con el ácido? Este está positivo, este está negativo. ¿Clorato de calcio? Cloruro. Ah, cloruro de calcio. Calcio está como más 2, el cloruro está como menos 1, entonces ¿cómo sería la fórmula? El 2 del calcio pasa debajo del cloro, ¿sí o no? Sí. Sí. ¿Más qué? Agua. Bien. Ahora dijimos, la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Tenemos que balancear. ¿Sí? Vamos a balancear. Vamos a borrar esto que hice acá. Y vamos a hacer el balance. ¿Qué significa el balance? Todo lo que yo tengo de metal, no metal, oxígeno, hidrógeno del lado de los reactivos, me tiene que parecer del lado de los productos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 5 calcios del lado de los reactivos, del lado de los productos, ¿cuántos tengo que tener? 5. 5. Bien. Aparecen de otra forma, ¿sí? Se transformó. No, dejó de ser hidróxido de calcio para ser cloruro de calcio. Bien. Para balancear una reacción siempre se empieza por los metales. Se sigue por los no metales, por el hidrógeno y último el oxígeno. El oxígeno que tendría que quedar balanceado al final. ¿Sí? Si ustedes balancearon bien los primeros 3, el oxígeno queda balanceado. Entonces, vamos con el calcio. Acá, calcio. Un calcio del lado de los reactivos. Un calcio del lado de los productos. Muy bien. Ya estamos con los metales. Los no metales. Del lado de los productos tengo 2 cloros. ¿Y del lado de los reactivos? 1. Uno solo. ¿Qué tengo que hacer, chicos? Poner Colocar otro. dos Dos. delante de la molécula para poder tener 2 cloros. ¿Sí? Entonces tenemos un solo calcio, 2 cloros, 2 cloros. Muy bien. Ahora, ¿con qué seguíamos? Con el Hidrógeno. hidrógeno. El hidrógeno tenemos acá 2 oxidrilos, por lo tanto hay 2 hidrógenos, ¿sí o no? Sí. Y acá tenemos 2 ácidos, por lo tanto hay otros 2 hidrógenos, y en total forman 4. 4. Del otro lado, ¿dónde están los hidrógenos? En el agua. ¿Y cuántos aparecen en el agua? 2. Para poder tener 4, ¿qué es lo que tenemos que Hay hacer? que colocar un 2. Colocar un 2 en el agua. Delante del agua, de la molécula del agua. ¿Sí? Bien, ahora el oxígeno. Veamos cuántos oxígenos hay de un lado, cuántos oxígenos hay del otro. Acá tenemos 2 por 1, 2. Y acá tenemos 2 por 1. 2. Está balanceado. Quedó balanceada la reacción. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Ahí obtuvimos el cloruro de calcio a partir de una reacción de neutralización, que es mezclar el ácido más la base, ¿sí? Y hemos hecho el balance o la estequiometría de la reacción. ¿Qué significa la estequiometría? Recuerden que yo les había dicho que en el laboratorio no podíamos tomar un átomo, un ion, sino que nosotros
sí teníamos que usar una balanza para poder masar y para poder tomar pesos aproximadamente lógicos, y que a eso nosotros utilizábamos moles. ¿Recuerdan? ¿Que era un mol? Un mol es un número, así como una docena. ¿Una docena cuántos contiene? ¿Cuántas unidades contiene? 12. 12. ¿Una decena? 10. 10. ¿Un mol? 6,022. 0,22 por 10 a la 23 átomos o cualquier unidad de la que estemos utilizando, ¿sí? Es un número el mol, nada más. Bien, acá cuando nosotros vemos cómo están relacionadas para que se produzca esta reacción, cómo tiene que ser, dice, un mol de hidróxido de calcio se combinan con 2 moles de ácido clorhídrico para generarme un mol, fíjense que acá tenemos un número 1, ¿no? Un mol de cloruro de calcio y 2 moles de agua. ¿Sí? ¿Cómo, profe? ¿Se comprendió? Fíjense, un mol, acá, un mol de hidróxido de calcio, ustedes lo combinan con ¿cuántos moles de ácido? No, con 2. Con 2 moles de ácido clorhídrico. Muy bien. ¿Para qué? Para que a ustedes les dé Un mol de cloruro. De cloruro de calcio más 2 moles de agua. 2 moles de agua. ¿Sí? Es lo mismo que ustedes digan, esta reacción es como si ustedes dijeran, bueno, tengo la receta de una torta. Yo tengo que combinar en el bizcocho, yo tengo que tener en el bizcochuelo 6 huevos, 200 gramos de azúcar y 200 gramos de harina. Todo eso lo combino para que al final me dé que como resultado un bizcochuelo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, acá sucede algo muy parecido. Ustedes están combinando un reactivo, que es el hidróxido de calcio, más otro reactivo, que es el ácido clorhídrico, pero no lo combinan uno a uno. Eso tiene una combinación exacta, ¿sí? Como yo dije 6 huevos y 200 gramos de azúcar y 200 de harina, porque si no, no te sale bizcochuelo. Acá es igual. Tienen que poner 1 de calcio, 1 mol de calcio, más 2 moles de ácido clorhídrico, para que a ustedes les puedan obtener cloruro de calcio, 1 mol y 2 moles de agua. ¿Se comprendió? Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Tienen algunas dudas, chicos? De mi parte, ninguna duda. Profe, sí. ¿Cómo distingo si tengo que poner un oxosal o una hidrosal? O sea, en el nombre que nos da en el enunciado, poner cloruro de calcio Porque termina en un uro. Fíjate que siempre la nomenclatura de una sal va a tener el ácido del cual proviene, ¿sí? Que es el cloro. Pero acá el cloro no dice hipoclorito de calcio, dice cloruro, termina en uro. El uro es la terminación de una sal binaria. ¿Sí? Sí, pero... No hiciste ejercicio de formación de compuesto, ¿no? No, por eso. Bien. Si no hubiera dicho, si hubiera sido hipoclorito de sodio, vamos a dibujar, el hipoclorito de sodio, ¿sí? Sería de esta forma, hipoclorito de sodio. ¿Saben lo que es el hipoclorito de sodio? La lavandina que ustedes utilizan, o que su mamá utiliza para desinfectar. ¿Sí? Hipoclorito. Entonces, ya te está diciendo que es una oxosal. ¿Por qué? Empieza con hipo. ¿Sí? Viene el cloro, pero termina en hito. ¿Te acordás?
El pico de pato hermoso chiquito. ¿Sí? Perdón. Pico de pato hermoso chiquito. Cuando tienen las oxosales, ustedes tienen este tipo de nomenclatura. ¿Sí? Sí. Perdón el ruido, chicos. No sé si se escucha, pero bien. ¿Alguna duda más? Recién cuando ustedes sepan nomenclatura, recién ahí van a poder hacer estos ejercicios, chicos. Y recuerden que nos queda una clase más y ya viene el examen. Y química no se aprende de la noche a la mañana. Eso necesita práctica, mucha práctica. Profe, ¿sales dobles y triples lo vimos? Sales dobles, en realidad no les he dado yo sales dobles, pero las sales dobles tendrían dos metales, ¿sí? Es cuando hay un ácido que contiene, tenemos este ácido, el ácido carbónico, ¿sí? Fíjense que tiene dos hidrógenos. Entonces, puede mezclarse con un hidróxido de sodio y con una sal de, pongamos litio, y con un hidróxido de litio, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, uno de los hidrógenos va a ir con el sodio y el otro de los hidrógenos va a ir con el OH del litio. Entonces les puede quedar, acá arriba se los dibujo, una sal doble de carbonato. Uy, qué mal que los hice, chicos, perdonen. Horrible. Estoy con el dedo, Carbonato de litio y sodio. ¿Sí? Cuando dice triple son 3 metales. Bueno, sí, puede ser. Sí, sí. Pero en realidad no las ven a esas, chicos. Son muy raras de ver. No se ven en las guías de los ejercicios. Sí podemos ver, por ejemplo, a ver. No sé qué están pidiendo, chicos. Ah, el primer examen. Bien, recuerden que es presencial el primer examen, ¿sí? Es hermoso volver a la presencialidad, más sobre todo en los exámenes, chicos. Cuando nosotros tenemos una reacción de neutralización, acá van a tener que estudiar un poquito más que antes haciendo los ejercicios, los parciales en forma virtual, porque ya el WhatsApp no va a hervir tanto, ¿sí? Van a poder copiar menos. Cuando tienen a veces ácidos que tienen varios protones, varios hidrógenos, por ejemplo el ácido fosfórico, ¿sí? Que tiene 3 protones, ese ácido fosfórico puede perder 1, 2 o 3 protones, entonces puede que sea de esta forma, con un signo negativo más un protón, ¿sí? Puede perder 2 protones, entonces tiene 2 cargas negativas, ¿sí? O puede perder los 3 protones, por lo tanto tiene 3 cargas negativas más 3 protones, ¿sí? Bien, ¿qué pasa si ese ácido solamente perdió un solo protón y se combina con un hidróxido de sodio? ¿Sí? Si se combina con un hidróxido de sodio, puede que ese ácido que esa sal quede como una sal ácida, ¿sí? Acá sería un fosfato biácido, bis porque tiene 2 hidrógenos, de sodio. Y si no, puede ser un fosfato ácido de sodio. ¿Sí? Acá voy a necesitar 2 sodios. ¿Estamos? Esas son las sales ácidas. También existen las sales básicas, que es parecido, pero en vez de ser con hidrógeno, es con hidróxido. Pongámosle el magnesio. El hidróxido de magnesio, que tiene 2,
Si no llega a perder los 2 oxidrilos y se combina con ácido clorhídrico, puede que me dé un cloruro básico de magnesio. ¿Sí? Es una sal básica, porque contiene un oxidrilo esa sal. Esta es una sal ácida, se ve poco, por eso es que nada, se los digo ahora. Y esta es una sal básica. Las sales ácidas sí tienen una característica. Por ejemplo, esta, que ustedes la conocen y la utilizan sus madres en la cocina, o tal vez cuando eran chicos hacían el primer. No, el primer no, el slime. ¿Qué es esto, chicos? No, no es el slime, no usaban el slime. Lo utilizan para otra cosa, perdón. Era el ácido bórico el que usaban para el slime. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Es una sal ácida. Es una sal ácida, entonces, carbonato ácido de sodio. ¿Sí? Cuando tienen un solo hidrógeno en una sal ácida, se la llama bi. Entonces se la llama bicarbonato de sodio. ¿Estamos? El bicarbonato de sodio ustedes lo utilizan. ¿En qué lo utilizan el bicarbonato de sodio, chicos? Cada vez que ustedes tienen resaca, al día siguiente, ¿qué toman? Agua con El alical. ¿Y el alical de qué? O uva sal. ¿Y O de qué uva está sal, sí. ¿Y de qué está compuesto el alical? Bicarbonato. Bicarbonato de sodio, chicos. Le sale mucho más barato. ¿Sí? Tiene un sabor a salado, que no es tan dulce y rico como el alical o el uva sal. Bien, el bicarbonato de sodio también se lo utiliza en la cocina, como leudante químico. ¿Estamos? ¿Sí? Sus mamás, sus abuelas lo deben utilizar en el polvo Royal. ¿Alguno utilizó polvo Royal? ¿Que son los leudantes químicos? Sí, en las tortas, ¿o no? Claro, exactamente. Solamente que no es el polvo Royal no es solamente el bicarbonato de sodio, tiene otro compuesto también. ¿Me expliqué? Sí, profe. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Van a hacer ejercicios? Porque ya nos queda la última clase y todavía nos queda estequiometría con reactivo limitante, reactivo en exceso, rendimiento y pureza. Que eso sí va en el examen de cabeza. Yo puedo darle un ejercicio, un solo ejercicio en el examen, en el cual les nombro los reactivos y los productos, cosa que ustedes armen los compuestos. Les puedo dar reactivo limitante, reactivo en exceso, estequiometría, pureza y rendimiento en un solo ejercicio. Y sería genial, chicos. Vale 10 puntos ejercicio. Es re lindo, ¿no? ¿No? Sí, muy lindo. ¿Sí? No, ay, es re lindo tener todo para así que ustedes ya lo tienen todo incorporado. Pero bueno, a veces salen esos ejercicios, ¿sí? Bueno, por hoy es todo. Voy a revisar esas clases que subí y les voy a fijar de subir también esta y veo si puedo subirle el PDF de las nomenclaturas. Pero eso lo tienen al principio de la guía. Si ustedes han abierto la guía de ejercicios, eso aparece en la primera guía, todo un resumen de nomenclatura, de formación de compuestos. Las primeras páginas están destinadas a eso, chicos. Que si ustedes lo leen, está excelente ese resumen. ¿Sí? Sí, profe, yo estuve leyendo, pero faltaban algunos detalles como ese que pregunté al principio de clase. Entonces, por eso te volví a pedir. Bueno, esto sería todo por hoy.
Espero que tengan un buen fin de semana. Estudien, aunque sea 1 horita por día, química, haciendo ejercicio, resolviendo, haciendo nomenclatura, porque este examen yo sé que les cuesta, pero bueno, si ustedes practican es como la física o como la química, hay que hacer ejercicio y resolverlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo, ¿sí? Espero que tengan un excelente fin de semana. Gracias, profe, igualmente. Ten un buen fin. Chicos. Gracias, profe. Chao, profe. Hasta luego, profe. Profe, disculpe que me vuelva a preguntar, entonces todo lo que es sales neutras, ácidas, dobles, triples, ¿eso no lo practicamos? Las sales neutras sí, ¿por qué no? Ok. No, es que estaba acá mirando y le puse signo de pregunta porque no sabía si lo habíamos visto. Sí, lo que son las dobles o las triples son las que no, pero las sales, a veces sales ácidas, como el bicarbonato de sodio, suelen salir, ¿sí? Bueno, neutras y ácidas sí, dobles y triples no. Pero bueno, si las sabes, el saber no ocupa lugar. Sí, obvio. Pero para formar. Gracias, chao. Chicos, suerte.